Helen, qué bonitos tiempos son los que vivimos cuando estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y hoy es uno de ellos. Así es, les invitamos a que presten toda la atención a lo que el día de hoy vamos a hablar. Va a ser un tema donde vamos a meditar cuál es la condición de nuestro corazón, y les invitamos a que se suscriban, a que le den un like y que compartan estos podcasts. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante y que debemos de meditar en ello. El tema se llama entregarse completamente a Cristo. Y para empezar a desarrollar este tema, yo quiero, Helen, que por favor nos ayudes a leer Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Aquí nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí es algo impresionante, como tú lo estabas diciendo al principio. ¿Cómo está la condición de mi corazón? He dejado a Jesucristo a que esté dentro de mi corazón, o Jesucristo está fuera de mi corazón. ¿En qué lugar de la puerta está Jesús? ¿Dentro o fuera del corazón o de nuestro corazón? Y mira, aquí es donde empieza el desarrollo de este tema fabuloso. Le hemos dicho a Dios un sí absoluto. Le hemos dicho a Dios un sí absoluto, un sí en donde hemos abierto la puerta de nuestro corazón y Jesucristo dice: ¿puedo entrar? Y tú le dices: sí, yo quiero que entres, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que seas tú mi Salvador. Porque muchas de las veces tenemos a Jesús fuera de la puerta de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no le amamos tal como Él es. Entonces, cuando damos un sí absoluto, empiezan a suceder cosas sobrenaturales en nuestra vida. Una de las cosas sobrenaturales que empiezan a suceder es que la palabra de Dios empieza a ser un deleite empezar a leerlo. Y la persona que le ha entregado su vida a Cristo, que ha dado un sí absoluto, que ha abierto la puerta de su corazón para que Jesucristo entre y sea el Señor y Salvador de esta persona, entonces esta persona quiere devorarse la palabra de Dios. Quiere leer la palabra de Dios. Es como por ahí nos enseñaron que se vuelve fresas con crema la palabra de Dios, y es algo tan deleitoso, tan sabroso que lo único que quiere estar es estar en la palabra para conocer a Dios. Otra de las cosas es que él empieza a creer en su corazón que la palabra de Dios es la voz de Él. Es cuando empieza a creer, ya no acá, porque tú puedes ir con cualquier persona y le puedes decir: oye, la Biblia es la palabra de Dios, y te va a decir: sí, es la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios ha hablado a través de ese libro? Y te van a decir: sí, ha hablado a través de ese libro, pero solamente ha quedado acá, no ha bajado al corazón. Y entonces la persona que realmente entrega su vida a Cristo con un sí absoluto, entonces él ya no lo cree acá, sino que ahora lo cree acá y también acá. Entonces él cree que Dios habla a través de su palabra. Así es, vamos a aprender a leer la palabra de Dios con amor, con esa completa devoción, en decir: no quiero despertarme sin leer la palabra de Dios, no quiero dormirme sin antes leer la palabra de Dios. Es ese amor, es esa pasión por las escrituras, en cómo Dios nos va a hablar también por medio de ello, el estar aquí continuamente viendo lo que la palabra de Dios dice que no debemos hacer, lo que debemos hacer y obedecerles. Una completa pasión, vuelvo a repetir, una hambre verdadera por querer leer la palabra de Dios de principio a fin, y no solamente como una rutina, sino ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, anotando lo más importante, porque tenemos esa hambre por Dios. Así es, la persona que dice un sí absolutamente es porque ama a Jesús. Ama a Jesús con todo su corazón. Es un ejemplo de amar a Jesús.
Es una persona que no le tienes que decir, levanta esa basura en la congregación. Él va y la levanta. No le tienes que decir que abra sus labios para alabar a Dios, porque él ama a Jesús. No le tienes que decir, ve y predica, porque él predica, claro, bajo el principio de autoridad. Pero es una persona que ama a Jesús, que se puede ver Jesús en esta persona. La persona que se ha entregado a Jesús, la persona que le ha dado un sí absoluto, es una persona que sabe que es especial para Dios. Es una persona especial, que nada ni nadie puede mover su esencia como hijo de Dios. Es alguien especial que él sabe que cuando él va a poner manos sobre un enfermo, este enfermo va a sanar, no por lo que él es, sino por quien está en él, que quien está en él es el Espíritu Santo de Dios. Otra de las cosas es que esta persona, aquella persona que decide dar un sí absoluto, es porque ha tenido un encuentro poderoso con Dios. Qué importante es este punto. Mira, presta atención en esto. Un encuentro poderoso con Dios. No solamente un encuentro de palabras, así como decía Job, de oídas te oí, pero ahora te conozco. Ahora es diferente. No de oídas, sino que ahora ya tuvo un encuentro poderoso con Dios, personalmente con Dios. Y entonces, wow, cuando una persona tiene un encuentro poderoso con Dios, se asombra de Cristo, se enamora de Cristo, vive para Cristo. Y esto es algo sorprendente y empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Podemos ver como la vida de Pablo, que tuvo un encuentro verdadero con Jesús en camino a Damasco, a pesar de que él iba a perseguir a los cristianos, como Dios y Jesús se encuentran con Pablo. Pablo se encuentra con Jesús y entonces Pablo ahí los velos son quitados y da un sí absoluto, que hasta fue un mártir por Cristo. ¿Por qué? Porque él dio un sí absoluto y tuvo un encuentro verdadero, un encuentro firme con el Señor, que él decidió seguir adelante y tuvo hambre por las Escrituras y tuvo ese amor por Jesús y predicó del Evangelio a los gentiles y a todas las personas que estaban ahí, que Dios le decía a quién predicarles. ¿Por qué? Porque dio un sí absoluto y tuvo un verdadero encuentro, un encuentro poderoso con nuestro Señor Jesucristo. Así es, ese es un ejemplo muy, muy padre de una persona enamorada de Jesucristo. Y vemos que la persona que tiene un encuentro poderoso con Dios, como lo habíamos mencionado, alaba a Dios, fluye la alabanza a través de esta persona libremente. O sea, es una persona que vive alabando y glorificando a Dios con sus labios, con su vida, con todo lo que Él es. Empieza a ver, cuando una persona tuvo un encuentro poderoso con Jesucristo, empieza a ver un celo sincero por ser como Cristo, un celo sincero por ser como Cristo. Y entonces ahí vemos que el mundo le deja de atraer. Él lo único que desea es vivir una vida igual a la de Jesús, haciendo la voluntad de Jesús, como está escrito en su palabra: el que me ama guarda mis palabras y las pone por obra. Esa es la persona que tiene un encuentro poderoso con nuestro Señor Jesucristo. Así es, debemos tener esa pasión por el Señor. Debemos estar celosamente actuando. No quiero hacer lo que le duela al Señor, sino quiero parecerme cada vez más a Él. Quiero que mi vida rinda una adoración genuina, no un sacrificio de olor extraño, sino un sacrificio de olor fragante al Señor. Algo que donde Él se goce, donde Él nos ame, aunque Él nos ama, pero esa pasión por el Señor, de decir: Señor, yo quiero hacer lo que solamente te agrade, quiero amarte, quiero servirte. Y la adoración, pienso que es una de las cosas más bonitas de seguir al Señor y de dar un sí absoluto, porque Él te va a guiar a hacerlo, no tan solo en la congregación, sino también en tu día a día. Y no solamente con las alabanzas o adoraciones, sino también con tu forma de vivir, con tu forma de hablar a las personas, de decirlo. Es esa pasión verdadera y ese celo por seguir al Señor
y no desenfocarnos de Él y no conformarnos al siglo, a lo que está pasando, sino enfocarnos en Cristo y hacer lo que Él nos está diciendo. Claro, como dice su palabra, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y podemos ver que la persona apasionada, la persona que ama a Cristo, que le ha dado un sí absoluto, ya no se fija en sí mismo, sino ahora ya se fija en, ya no es qué me agrada, sino ahora es qué te agrada a ti, qué quieres que yo haga para agradarte. Y esto es algo muy importante, porque si la persona se enfoca en sí mismo y siempre tiene un complejo, ¿verdad? O siempre está con que, ay, es que yo, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos abusan de mí, entonces esta persona no va a ser transformada, porque se está ensimismando. Y no, tiene que poner los ojos en Jesucristo, en seguir a Cristo, para que haya una transformación en esta persona. Y fíjate que cuando la persona se entrega a Cristo, cuando la persona tiene un sí absoluto, el poder fluye verdaderamente a partir de una experiencia más profunda. Porque quizás las personas dijeron ya un sí absoluto, siguen a Cristo, a veces piensan que oran por un enfermo y no se sana. No, tenemos que seguir, y porque esa pasión, ese amor está, y va a fluir el poder cuando Dios vea esa hambre, ese deseo, ese anhelo. Y entonces ya no va a ser el sanar una persona, sino va a ser el sanar una multitud. Y ya no va a ser liberar una persona, sino liberar a muchos. Entonces esto empieza a moverse, y entonces aquí podemos ver a una persona que se ha entregado completamente a Cristo y que dice, ven, Cristo te va a sanar. Porque si las personas vienen a ver a la persona, las personas no van a sanar. Pero las personas que vienen a ver a Cristo, esas personas van a ser sanadas. Así es. Otra de las cosas, fíjate, que empieza a suceder con las personas que se enamoran de Cristo, que se enferman de amor por Cristo, es que hay un clamor en su corazón por una expresión más poderosa del Evangelio. Empieza a haber hambre por compartir. Ya no hay eso de que, ay, ¿qué van a decir de mí? No. Hay esa hambre que no importa que te cierren 5 puertas, habrá otras 10 que se te van a abrir, y le vas a compartir a tu familia. No importa que la familia te rechace, porque vas a estar enamorado de Cristo. Le has dicho a Cristo un sí, Señor. Tú sé mi Señor, tú sé mi Salvador, tú sé mi todo. Y entonces empieza a ver esa expresión poderosa del Evangelio, porque el Espíritu Santo va a venir y vamos a empezar, esa persona va a empezar a hablar de Cristo de una manera como nunca antes lo había hecho, y va a empezar a hablar que las personas van a empezar a oír, y va a empezar a suceder cosas maravillosas. Sí, como veía yo hace poco un video donde había una persona que decía que antes, porque ahorita muchos cristianos se ofenden fácilmente con que los bulineen o les digan palabras por ser cristianos, pero esta persona, este pastor, dice que antes era que si te apedreaban tú te gozabas, porque te estaba haciendo como un mártir por el Señor, porque tenías esa hambre y no te importaba, e ibas en camionetas e ibas a predicar el Evangelio a donde fuera, y aunque te apedrearan, aunque te dijeran cosas, tú te gozabas de ello, tú te decías, Señor, gracias por esto que tú nos diste, porque hemos sufrido por tu Evangelio. Y es lo mismo aquí, ese denuedo que aunque tal vez no te apedreen, pero aunque te cierren las puertas, como decías, nosotros debemos tener esa pasión de gracias, Señor, incluso por ello. Gracias porque me estás enseñando, y ayúdame a predicar con denuedo tu palabra. Llévame más profundo en ti. No quiero solamente saber someramente lo de tu palabra, sino llévame más profundo en ella, para hablarle a otros lo que tú me has revelado, para hablarle a otros de tu verdadero evangelio, de cómo es, y a pesar del sufrimiento, de las críticas, del rechazo, nosotros seguir al frente y seguir adelante y gozarnos tanto en las tribulaciones, en las pruebas, como también en las bendiciones que el Señor nos va a dar y en las victorias que también Él nos concede. Así es, y así debe de ser ese fuego. Por eso Dios siempre aviva el fuego en el altar. Dios siempre lo va a avivar,
Pero podemos ver el ejemplo grande que estaba en el Antiguo Testamento, que a nosotros nos toca no dejar apagar ese fuego. ¿Y cómo no vamos a dejar apagar ese fuego? Orando, leyendo su palabra, compartiendo de la palabra para que ese fuego siga ardiendo, porque Dios va a estar soplando y entonces ese fuego va a estar avivado, y eso es lo que tenemos que tener. Siempre debemos de estar en conexión con nuestro Padre. Siempre tenemos que estar en conexión con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que familiarizarnos con la unción del Espíritu Santo de Dios y no volvernos como algo que sucede y que ya no nos llama la atención. No, debemos ser como niños, asombrarnos de todos los milagros, de todo lo que Dios va a estar haciendo en cada momento, en cada tiempo. Otra de las cosas que hay en las personas que se han entregado completamente a Cristo, que han dicho un sí absoluto, es una, fíjate, insatisfacción divina que posee el alma, una insatisfacción. ¿Por qué? Porque la persona que está enamorada de Cristo quiere más. La persona de Cristo quiere más, y entonces Dios desciende una pasión en estas personas por lo imposible. ¡Wow! Dios, fíjate en esto, Dios enciende una pasión por lo imposible, y eso es cuando, wow, está el fuego avivado en una persona que ha decidido entregarse completamente a Cristo. Y fíjate, muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes darse esto? Sencillamente por el hambre que tú tienes de Dios. Dios, fíjate, moldea a través del hambre de la persona, el hambre que tiene la persona por Dios. Porque fíjate, mucha gente se pierde de un mover de Dios porque no tiene suficiente hambre de fe. Y por eso vemos a veces a muchas personas muy apáticas ante que se está moviendo el Espíritu Santo, y esas personas están poniendo una barrera porque no hay tanta hambre por Él. No hay una familiarización. Una familiarización, así es, y no es decir, Señor, tócame, yo no sé qué está pasando, por qué las personas están hablando lenguas extrañas, por qué están brincando, por qué están riendo, pero yo quiero sentirte como es, yo tengo esa hambre, y cuando el Señor te toca de una manera poderosa, entonces va a decir, Señor, ok, sí, un sí absoluto doy, y seguir adelante, seguir transmitiendo o impartiendo lo que el Señor te ha dado, esa hambre y ese fuego que no se va a apagar, sino decir, estoy, como dicen Cantar de los Cantares, estoy enfermo de amor, estoy buscándote a ti, no las bendiciones, sino solamente a ti, que ese fuego que hay en mi corazón no sea apagado por lo que viene o por lo que está sucediendo, sino que yo pueda tener ese amor verdadero, ese amor sincero al Señor, que no importa lo que cueste, no importa lo que pasemos, sino buscar a Dios verdaderamente, y que esa hambre cada vez sea más fuerte, y que tengamos esa necesidad, ese anhelo, esa necesidad grande por buscar al Señor y por amar su palabra y por ir más profundo en Él, ir más alto en Él, y es eso, es estar enfermos de amor, ese sí absoluto en seguir adelante. Claro, y tienes toda la razón, hambre de Dios. Ahí yo te dije en una partecita familiarizarnos, pero tú tienes razón, porque si no hay hambre de Dios para entonces tener una experiencia con el Espíritu Santo, si no hay esa hambre, no va a haber esa familiaridad con los dones del Espíritu Santo. Y qué bueno, muy bien lo dijiste, esa hambre por conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues quisiéramos hablar más, pero el tiempo de esta sesión ya ha culminado. Invitamos a todos los que nos están viendo que des un sí absoluto, que verdaderamente busques ese encuentro poderoso con Dios, que te va a enamorar, y como dijo Helen, que mencionó Cantar de los Cantares, y entonces te enfermes de amor por Él, no una enfermedad física, no, sino un amor por nuestro Señor Jesucristo, un amor genuino, un amor sin barreras, un amor ágape. Que yo sé que ese amor solamente lo da Dios, pero Dios lo pone también
en nosotros. Y bueno, pues que Dios les bendiga, que el Espíritu Santo toque su corazón y esta sesión sea de mucha bendición para ti que nos estás viendo. Así es, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.